Saludos. A continuación reflexionaremos sobre los dilemas éticos en atención al adulto mayor como objetivo del seminario doctoral Gerontología y Trabajo Social Comunitario en el contexto venezolano y latinoamericano, en el marco del programa del doctorado en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. El equipo responsable de esta disertación está integrado por los doctorantes Belgui Gamero, Marjolie Blanco, Marianela Blanco y quien les habla, Digna García, bajo la orientación y tutoría de la doctora Maika Bravo. Muy bien, veamos una mirada al adulto mayor, hacia ese fenómeno del envejecimiento, porque la vejez como situación cada vez más frecuente y compleja en nuestra época ha sido objeto de múltiples estudios desde diferentes puntos de vista. Una mirada amplia nos muestra 3 hechos claves que inciden en esta situación. Primero, el envejecimiento poblacional. Por otro lado, el avance técnico-científico. Y por último, la aparición de la bioética, que con su conocimiento, análisis y aplicación propios logra ampliar la comprensión de los dilemas característicos de esta etapa de la vida, como son el replanteamiento de los objetivos de los tratamientos ofrecidos por el personal de salud, los cambios en esa relación entre el profesional de la salud y el adulto mayor, y por otro lado, la evaluación de la competencia mental para la toma de decisiones. Ahora bien, pero ¿cuáles serían las condiciones necesarias en la calidad de vida del adulto mayor que le permitan llevar un proceso digno y, por supuesto, saludable? Hay 5 aspectos que vamos a considerar durante la disertación de esta temática, como si fuesen aliados en este proceso de envejecimiento digno, ¿verdad? Entre ellos podemos citar el promover el bienestar emocional a través de relaciones interpersonales empáticas y coherentes con el buen trato que solicita el adulto mayor. Asimismo, a nivel de los organismos responsables de la política de salud, favorecer la inclusión social y la autodeterminación y asimismo la autonomía. Y por último, la puesta en vigencia y aplicación con compromiso de los derechos establecidos en la legislación en el contexto venezolano y latinoamericano que ampliaremos durante todo el seminario. La atención del adulto mayor busca cumplir con las necesidades del adulto mayor, pero en el transcurso de la atención suelen surgir dilemas éticos. Para, por ejemplo, Ruiz Cantú, un dilema ético es una situación en la que los preceptos morales o las obligaciones de similar obligatoriedad ética se encuentran en conflicto, de forma que cualquier solución posible al dilema es moralmente intolerable. Visto desde otra perspectiva, un dilema ético es una situación donde los principios morales que guían la conducta no permiten determinar de manera evidente lo correcto o incorrecto ante 2 posibles cursos de acción. Muy bien. En la práctica del profesional de la salud se distinguen 4 principios fundamentales. Van muy de la mano con los principios de la bioética y la ética misma, siendo para algunos autores el más importante o el principal la no maleficencia, el no hacer daño, no perjudicar al paciente, seguido de la beneficencia, que busca promover el bienestar de la persona mayor. El otro sería la autonomía, que es el consentimiento informado, es respetar las decisiones y preferencias del adulto mayor sobre su salud y su tratamiento. Y el otro es el de la justicia, que se traduce en que todos los pacientes deben tener un trato igualitario, sin discriminación y actuando conforme a la ley. Y ya sabemos que es la base de un sistema de salud de calidad accesible para toda la población de manera equitativa. Muy bien, estos principios se utilizan como un instrumento ordenador del debate y no como norma rectora de las decisiones bioéticas, ya que la conducta del profesional de la salud, ¿verdad?, trata sobre sus pensamientos, sus actitudes, su conducta, sus cuestiones morales. Por ello, en la atención al adulto mayor debe incluirse estos aspectos que estoy relatando aquí en la lámina. Fíjense, la comprensión, la compasión, el apoyo, la amabilidad, el amor, la paciencia, el respeto, la solidaridad, la responsabilidad social, la pertinencia, la integridad, la confidencialidad, entre otros.
Se hace importante entonces reconocer que actualmente la ética y la bioética genera gran cantidad de discusiones sobre las acciones que se deben o no hacer para beneficiar la salud del adulto mayor. Es un debate que se hace presente sobre todo en este grupo de población porque hay muchos temas que dilematizan al profesional de la salud y lo retan. Por eso, la presencia de los recursos bioéticos en las interacciones con el adulto mayor favorece la percepción del nivel de calidad de vida, facilitando de esta manera el llevar una vida digna. Para evitar que el personal de salud se desvíe de los principios éticos al ejercer su profesión, es fundamental fortalecer el comportamiento ético y una de las maneras que considero se puede mantener para lograrlo es mediante la actualización constante de conocimiento y de la vigilancia de los procedimientos y procesos en materia de salud. En este momento entonces es válido, ¿verdad?, y pertinente recordar el objetivo de este seminario de gerontología, que es generar profesionales creativos e innovadores, altamente formados en los avances epistemológicos, teóricos, metodológicos en el ámbito de la investigación científica, a fin de que contribuyan con el mejoramiento de la calidad de la salud desde los diversos ámbitos, medicina, enfermería, gerontología, trabajo social, entre otros, como un eje transversal, ya lo venimos manejando, la transversalidad en el desarrollo holístico del ser humano y del ecosistema donde habita. Gracias. El deber principal del médico es promover la salud y el bienestar de los pacientes, proporcionando una atención competente y compasiva. De acuerdo al Código Internacional de Ética Médica de la Asociación Médica Mundial, el médico debe respetar la vida y la dignidad humana, la autonomía y los derechos del paciente. Se están refiriendo aquí entonces a los 4 principios de bioética. Es muy importante para el médico, el geriatra y el gerontólogo considerar al adulto mayor que se encuentra enfermo como una persona y no solo por su aspecto patológico. Durante la atención del adulto mayor encontramos varios aspectos que pueden provocar dilemas éticos. Uno de ellos es el objetivo de las intervenciones médicas, terapéuticas y quirúrgicas. El segundo es la disrupción de la relación médico-paciente. El tercero es la competencia y en último lugar las decisiones anticipadas. Los dilemas éticos en la aplicación de la terapéutica, procedimientos diagnósticos y quirúrgicos en los adultos mayores implica la escucha del paciente, cuáles son sus capacidades, sus objetivos y cómo va a determinar su calidad de vida, porque eso no lo decide ni el médico ni el familiar. Es importante entonces educarle y explicarle bien los procedimientos a los cuales va a ser sometido. Muchas veces las enfermedades o las incapacidades crónicas del adulto mayor estos procedimientos no van a llevar a una mejoría ni a una mejora de la calidad de vida. Entonces tenemos que colocar en una balanza si eso va a repercutir en la mejoría de la calidad de vida del adulto mayor o no, si va a ser al contrario una iatrogenia. Es necesario, ¿verdad?, entonces ver este aspecto y también tomar en consideración los aspectos psicológicos y sociales que ayudan, ¿verdad?, en todo tratamiento coadyuvante de una morbilidad en un adulto mayor. Con respecto a la relación médico-paciente, el acto médico trata de una acción interpersonal que involucra una relación completamente humana y por lo tanto es fundamental cultivar una buena relación médico-paciente. La comunicación empática es de extraordinaria importancia cuando se trata no solo de curar, sino también de acompañar. El médico debe informar al paciente sus derechos, traduciéndolo en una conducta de respeto y consideración. En ocasiones puede darse el desacuerdo con la alternativa diagnóstica o terapéutica y el médico, si cree que el paciente ha hecho una elección inadecuada por falta de conocimientos e información, está en la obligación de ofrecerle una nueva educación informativa completa y actualizada. Si le parece que el individuo carece de capacidad mental, el médico debe recurrir a dar la información de relevancia del problema médico pues a un apoderado. En este caso puede ser un familiar o cuidador. En la escucha es una necesidad ética, pues reconoce la autonomía del paciente. Existen situaciones que pueden tomarse como dilemas éticos. Uno es tomar la edad como un factor relevante para la toma de decisiones médicas. En este caso, es discutible
que no se dé acceso al adulto mayor a ciertas terapéuticas que pueden serle beneficiosas. El ejemplo más frecuente, el más cercano, es el del COVID durante la pandemia, que se utilizaron las camas de UCI preferentemente para pacientes jóvenes y adultos jóvenes, discriminando de esta manera a los adultos mayores. En segundo lugar, tenemos la situación de competencia o capacidad de decisión. La capacidad de decisión es aquella determinación clínica de que un individuo puede tomar las decisiones correctas en las intervenciones terapéuticas a su favor. Esta capacidad es tomada por el médico o por la junta o equipo de evaluación y tiene que ver con la memoria. Pero el hecho de que el paciente tenga pérdida de la memoria no determina la pérdida de la capacidad de decisión. La otra es la competencia. La competencia es la capacidad que tiene o la capacidad del paciente de cognitiva de negociar ciertas acciones o actitudes legales. Pero esta decisión es una decisión legal. Entonces se le coloca un tutor que es ajeno al paciente. Generalmente no es un familiar. Entonces el médico debe tomar decisiones en conjunto con ese tutor legal para favorecer al paciente adulto mayor. La capacidad para tomar decisiones del paciente, la competencia, son importantes en el momento de decidir ciertas tomas de decisiones médicas. Por ejemplo, la institucionalización. El principio de autonomía le permite al paciente decidir si se institucionaliza o no. Frecuentemente son los médicos o las familias quienes deciden institucionalizarlo sin consultarle al paciente. El paciente debe decidir dónde vivir y de la necesidad de sus cuidados médicos. Y aún sabiendo que los cuidados necesarios para su salud no sean suficientes, el paciente tiene la opción de permanecer en su hogar. Si el paciente es competente y acepta las consecuencias, la elección es legal y éticamente correcta. Con respecto a los demás, son, por ejemplo, decisiones finales acerca de cómo decide terminar su vida. Por ejemplo, si es un paciente crónico con una enfermedad de muy larga duración y él decide no seguir tomando la medicación, entonces debemos respetar la autonomía de ese paciente. La dinámica expresada bellamente por Kierkegaard, donde afirma la angustia, surge del conflicto irremisible entre el deseo de pervivencia y la conciencia de la mortalidad. Esa eterna y trágica contradicción basa nuestra existencia. Ante un término tan polisémico, con connotaciones muy plurales, donde nos anima como profesionales de la salud a reflexionar. Eutanasia es un término que ha existido desde el arsenal de la historia. Cuentan que en Grecia comenzó a utilizarse la eutanasia. Sin embargo, históricamente ya se utilizaba esa ese muerte silenciosa. Etimológicamente, la palabra eutanasia quiere decir, es considerado como una buena muerte, de acuerdo a lo expresado por Bernard en el año 2022. Sin embargo, en un término bien ambiguo, que genera todo tipo de interpretaciones que para una persona profesional de salud puede ser considerado como algo importante y algo bueno, de repente desde el punto de vista de la conciencia puede generar un dilema ético. Y si nosotros seguimos al pie de la letra lo que quiere decir esta concepción, entonces quisiéramos tener una buena. Sin embargo, habría cierto consenso por parte de la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Médica Mundial en definirla como un acto deliberado de poner fin a la vida, a petición propia o de algún familiar. El suicidio silencioso ha venido cabalgando en el mundo y se ha legitimado, donde se han creado varias leyes en algunos países europeos como España, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Bélgica y en América Latina, Colombia ha asumido dentro de sus leyes la eutanasia. Sin embargo, la eutanasia pone un dilema a los profesionales de la salud. No ha sido considerada y mucho menos discutida de forma profesional como lo han hecho varios países del mundo, como lo dijimos anteriormente. Considerar que tomar una decisión ante una circunstancia de terminar la vida de las personas adultas
se pudiese lograr por un consenso entre las partes. Indudablemente, en aquellos países donde se legitimizó la eutanasia, pudieron haber levantado la mano para llegar a ese consenso. Considerar la dignidad humana, precisamente por ello no puede ser tenidos como dignos o indignos según las circunstancias en las que acontece. Por la sencilla y elemental evidencia de que el ser humano, y siempre, en todo caso y situación, es excepcionalmente digno, esté naciendo, viviendo o muriendo. También importante considerar la autonomía personal no es una voluntad absoluta de la persona. Uno no puede querer la libertad solo para sí mismo, ya que no hay ser en el mundo sin los demás. Nuestra libertad personal queda siempre conectada a la responsabilidad que nosotros profesionales de la salud tenemos dentro de nuestro sistema de valores y que tenemos el amor y el respeto a la vida, colocándonos en un camino donde debemos elegir entre el derecho a la vida o esa eutanasia invisible. Las personas mayores son los grandes olvidados dentro del contexto de la salud. Un escenario en el que prima el aislamiento, la comorbilidad y que se cuesta comprender si no se tiene en cuenta que las causas suelen ser silenciosas, que los mayores tiempos tienen dificultades para expresarse y dividen al mundo en lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en ese dilema de saber qué podemos hacer en este caso con las personas mayores. Indudablemente hay aspectos y circunstancias como la soledad, el sufrimiento, el aislamiento, la depresión, enfermedades terminales y crónicas que colocan cuesta arriba, a veces, muchas veces, tomar una decisión de un suicidio silencioso o un suicidio guiado. En este caso de las personas mayores que desean terminar el sufrimiento. Sin embargo, ¿cuántas veces de nosotros pudiesen estar en algunos hospitales y que podamos decir dónde está el familiar de este paciente? En este caso, las personas mayores. En ese sentido, dirimir entre quitar la eutanasia silenciosa o seguir prolongando estas circunstancias anteriormente señaladas. Como profesionales de la salud, colocamos en una balanza. Podemos disminuir el sufrimiento, aliviar las enfermedades crónicas, el dolor, la desatención que tienen muchas personas mayores por el mismo contexto y por la misma sociedad, o podemos terminar dando uso o tomando como referencia la eutanasia invisible. Esto nos pone en este dilema ético ante las personas mayores. Responsabilidad ante la fragilidad. Este es un aspecto que toca directamente el dilema ético de los cuidadores del adulto mayor. La ética del cuidador no es más que otra cosa que el respeto hacia los derechos de la persona que cuidan. El objetivo debe centrarse en conseguir el propósito de vida de esa persona, que se sienta realizado y se mantenga así durante todos esos tiempos donde recibe esa protección. El cuidador también debe tener honestidad, integridad y responsabilidad, actualizando todos esos aspectos que le permitan brindar esas técnicas y estrategias del cuidado. Aunque no todas las personas mayores necesitan un cuidado especial, en los últimos años la población de 60 años ha ido en aumento. Esto representa todo un reto para la materia de cuidados, por la demanda de servicios, por la demanda de cuidados especializados y el mismo acompañamiento. Para satisfacer entonces esta demanda se deben ajustar los servicios para maximizar la capacidad funcional de esas personas o de esa población y reducir así los años de dependencia sobre otras personas. Esto implica entonces resguardo a la dignidad de las personas, a su integridad de sus cuerpos, la educación y la formación y algo muy importante que es el apoyo psicológico y emocional, así como el sostenimiento de los vínculos sociales.
El paradigma del cuidador responsabilidad ante la fragilidad establece el deber moral de actuar a responder a las necesidades o hacer efectivo el derecho de la persona que cuida. El cuidador informal primario es aquel que asume toda la responsabilidad de la tarea del cuidado. Brinda ayuda sistemática, de forma prolongada, con un alto nivel de compromiso, que muchas veces no es remunerado y menos recibe una capacitación para realizar esta tarea. Debido a esto, la condición de cuidador lleva a experimentar dilemáticos conflictos entre esos deberes. Como podemos analizar desde el punto de la perspectiva, enfrenta principios de beneficencia y autonomía, respetar la decisión de la persona que está cuidando, que muchas veces tiene dependencia y debe conciliar. Enfrentar principios de bioética y de justicia, sobre todo cuando hay un entorno familiar donde hay niños y adolescentes, que a veces el cuidador debe extremar la posición conciliatoria. Y enfrentar la atención a otros versus la atención de sí mismo, debido a que el mismo proceso de cuidador lo lleva a tener agotamiento físico y emocional. Por lo antes expuesto, se establece que se debe tomar en cuenta para gestionar estos dilemas morales algo muy importante que concluyó CEPAL en el 2022, la toma de conciencia, que permitirá una reacción inmediata ante estas situaciones cotidianas de conflicto. A su vez, es un ejercicio de la crítica reflexiva que facilita la generación de propuestas. La visión de la ética del cuidado sugiere además un acercamiento reflexivo, plural, contextualizado a los dilemas del cuidado. Contengan también la dimensión emocional de la persona. Es necesario entonces reconocer emociones y empatía. Por tal motivo se ha propuesto la visión y perspectiva de considerar estas tareas en las que se cuide a las personas, a quienes cuidan y también a considerar el autocuidado y el cuidado del planeta como una visión y proyección de esta calidad de vida que bien merece esta población que está cada vez más en crecimiento y es tan vulnerable como los adultos mayores. Y para concluir la disertación de nuestro grupo, es importante resaltar que el equilibrio entre la autonomía del paciente, la seguridad del paciente, la asignación de recursos, consentimiento informado y la toma de decisiones son ejemplos de los dilemas éticos que con mayor frecuencia se enfrentan. Es importante el abordaje reflexivo de las situaciones con todos los principios que acá hemos analizado. Y finalmente, concluir también con una frase: enfrentar con conciencia cada etapa de la vida. A todos, gracias por su especial atención.